Buenas tardes a todos, todos incluye todas y todos. Estamos muy contentos de que Pablo y Marcos hayan manifestado interés en conversar con el club. Eso realmente nos alegra mucho y nos da una oportunidad, creo que a todos. Y debo recordar que, como recién me comentaba Marcos, esta es la tercera vez que Marcos viene al club. Marcos, podríamos utilizar el verbo comparecer. Marcos comparece. Y bueno, obviamente que deseo que no sea la última, sino que sea una más de muchas. Tenemos un ensayo que desconcertó a algunos y gustó a otros, que fue que Marcos y Pablo pidieron que adelantáramos a efectos de sistematizar algunas preguntas. Entonces, vamos a proceder del modo habitual. Primero van a hablar los invitados y posteriormente va a haber un debate libre, digamos, donde naturalmente van a participar los invitados y todos los socios que así lo deseen. Así que bueno, sin más, ¿a quién le doy la palabra? ¿A Pablo o a Marcos? Yo arranco. Bueno, muchas gracias, Tito, muchas gracias a todos nuevamente por la invitación. Un placer estar acá. La verdad que no nos cansamos de reiterar nuestro aprecio por lo que hacen, por el esfuerzo dedicado al pensamiento, al debate, al aportar, independientemente de las discusiones puntuales. Para nosotros es muy importante que ejerzan esa tarea, que lo hagan con la energía y la pasión que lo hacen, y realmente, como hablamos con Pablo muchas veces y hablábamos también de hace algunas semanas, que quería volver a charlar con ustedes primero para transmitirles esa valoración de lo que se hace acá en el Club Político Argentino, y después también para poder intercambiar opiniones, escucharlos, poder contarles algunas ideas, visiones de cómo estamos viendo el conjunto de las cosas. El experimento de las preguntas, confieso, fue iniciativa mía, por ahí acostumbrado a esto de diputados y senadores, que ya estoy adicto a las preguntas, pero básicamente porque me interesaba mucho, para aprovechar el tiempo, tenemos más o menos 1 hora y media, poder saber las mayores inquietudes de ustedes por dónde venían, ¿no? Dado que no participo del debate, con lo cual la propuesta es por ahí tomarlos como referencia de algunos ejes, y en todo caso después en las preguntas específicas podemos hacer algunas salvedades puntuales. Igual yo hago una introducción más general, Pablo también, sobre algunos de los temas que están planteados, y después abrimos a la parte de preguntas y comentarios. Bien, creo que pensaba uno de los primeros disparadores es en qué es distinto este momento de la Argentina respecto a los dos momentos anteriores en el que nos encontramos. Y creo que el punto principal es que estamos claramente en una etapa distinta. Nosotros caracterizamos los primeros 2 años de nuestro gobierno como una etapa de clara transición, donde un poco lo definíamos en la idea de que habíamos llegado al gobierno pero no al poder, donde teníamos un conjunto de 4 objetivos centrales para resolver en esa primera etapa, 2 económicos y 2 políticos. En materia política, poder construir gobernabilidad estando en minoría parlamentaria y siendo un gobierno de una nueva coalición que tenía múltiples desafíos en materia de construir una gobernabilidad no mafiosa, como planteó Ernesto Sanz en la campaña y que fue un ordenador también de muchas cosas que hicimos. Y en segundo lugar, poder plantear una revalidación de nuestro mandato de cambio a partir de ganar las elecciones. Por el lado económico, el desafío central que teníamos, en primer lugar, en el primer año, de evitar una gran crisis económica, al mismo tiempo que hacíamos un cambio de régimen económico. Experiencia que no había habido mucho antecedente en la historia argentina, de esa posibilidad de hacer esa transición sin crisis, y no a partir de una crisis, sino preservando esa idea. Y en segundo lugar, empezar a crecer para que
desde el crecimiento pudiéramos ir ordenando el desafío central que teníamos en materia económica en el corto plazo, que era el encontrar el equilibrio fiscal para reducir nuestra dependencia externa, al mismo tiempo que planteábamos tres grandes desafíos, que era bajar los impuestos, que era sostener un alto nivel de cobertura social y al mismo tiempo un ambicioso plan de infraestructura social y física. Todo eso sentimos que se cumplió y que de alguna manera tuvo su correlato, su punto final, un poco a toda orquesta, en final de diciembre con el pacto fiscal, la reforma tributaria, la reforma previsional, que completaban lo que para nosotros eran elementos de base para poder pasar a una segunda etapa, que es la etapa en la que estamos ahora. Etapa que tiene características distintas, ¿no? En primer lugar, la necesidad de poder entrar ya en una agenda no solamente de mostrar que el contraste con el pasado o mostrar evitar los distintos abismos en los que podíamos caer como país, sino pensar una agenda de desarrollo para los próximos 20 años, una agenda de consolidación de la institucionalidad y de la calidad institucional, una agenda también de consolidación política de Cambiemos, para poder demostrar que la idea que representa Cambiemos y la organización política que la sustenta tiene un trayecto por recorrer y no solamente fruto de una circunstancia temporal. Teníamos como desafío también poder emprender ya la segunda etapa de muchísimas reformas que no tenían que ver necesariamente con la espectacularidad del pasa no pasa de las reformas de los primeros 2 años, pero que para nosotros, en un conjunto de por lo menos 100 políticas que están hoy en Internet y las estamos siguiendo, de reformas que en algunos casos tienen condimento legislativo, en otros casos son simplemente agenda micro diaria de gestión, de resolución de distintas circunstancias que nos vayan colocando en una Argentina, como hemos planteado, que tiene una actitud protagónica, contemporánea, global, y que permita transmitir ese mensaje aspiracional al que hemos pretendido siempre trabajar, de una Argentina que mira hacia adelante más que hacia atrás, ¿no? Que sale un poco de las divisiones y los traumas de nuestros distintos estancamientos para poder empezar a mirar hacia adelante. Entendiendo al mismo tiempo que todavía tenemos algunos de los desafíos en términos estructurales, particularmente en términos de cambio cultural, ¿no? En términos económicos, de introducir la idea más fuerte de la competencia en un mercado que se ha ido estancando en materia de competencia, se ha ido acrecentando la colusión o los distintos comportamientos anticompetitivos, plantear una agenda también de integración inteligente al mundo, con todo lo que eso implica como desafíos, con la necesidad al mismo tiempo de poder navegar un mundo de creciente volatilidad e incertidumbre, y nada menos como presidencia del G20 encima, ¿no? Con ese rol en el que rápidamente nos encontramos la posibilidad al mismo tiempo de llevar este desarrollo a cada rincón del país, y particularmente, también tomando algunos de los temas de las preguntas, a los sectores más vulnerables y más excluidos, a partir de distintas cuestiones que nos permitiesen sobre todo revalidar la esperanza y la expectativa de que este es el camino correcto. Entendiendo, como bien explicaba hoy Eduardo Fidanza, que por lo menos tenemos 3 Argentinas en materia de expectativa, ¿no? Una Argentina que tiene un rechazo bastante estructural a todo lo que hacemos, en parte por un apoyo al gobierno anterior, una Argentina que acompaña muy fuertemente y una Argentina que acompaña pero cruje al mismo tiempo por las dificultades del salario real. Si uno mira en términos, redondeando lo económico, encontramos para mí el cuadro que mejor predice lo que pasa en esa relación con la sociedad, es el cuadro que miramos de lo que pasa con la variación del salario real en la Argentina. El salario real en el 2016 cayó en nuestros números 7,2% más o menos, un salario real, una caída muy fuerte, combinado con la caída de actividad, entre muchas otras cosas. En el 2017, una recuperación del 4 y pico, la gran mayoría de ello en el segundo semestre. Y a partir de allí, en noviembre más o menos, por las distintas cuestiones que todavía teníamos que encarar, particularmente tarifarias y de tipo de cambio, estamos en una situación de estabilidad, ni mejor ni peor, digamos, ¿no? Pero estamos en un contexto de mayor restricción que hace 6 meses, un contexto de menor dificultad que hace 1 año y pico, ¿no? Entonces, esa situación de por ahí de cierto empate en algunos lugares, sobre todo en esa franja del medio, de cierta inconformidad con algunas cosas, de alguna discusión en materia de
de la consistencia de hacia dónde vamos, otros que están más convencidos pero les gustaría ir más rápido, otros que están más desconcertados y les gustaría ir más lento, y en esa situación de la Argentina del gradualismo que transitamos. Pero por eso para nosotros es muy importante el análisis dinámico de la Argentina, no el análisis estático, el análisis dinámico que parte de desde dónde venimos, particularmente de qué objetivos nos trazamos y en la evaluación del gobierno a partir del cumplimiento o no de objetivos, que creo que sería un enorme salto institucional en la Argentina, que no se evalúe por sensación térmica, sino por indicadores y objetivos transparentes que sean publicados y rendidos a nivel público por los funcionarios. El emblema máximo de eso es el planteo del presidente, decir, quiero que me evalúen por el número de pobreza, como un número que es el final del día lo más importante para mí. Pero también está el número de crecimiento, está el número de desempleo, está el número de las pruebas a aprender, está el número de las tasas de delito. Empecemos a mirar una Argentina que se mide a sí misma, que se pone objetivos y que analiza caminos críticos para llegar a esos objetivos. Creo que yendo para redondear esta primera introducción, a nuestro entender no es un problema la conducción fragmentada de la economía, en tanto y en cuando estamos cumpliendo todos los objetivos que nos hemos trazado en materia económica. Nosotros lo que estamos trabajando por ahí, también tomando algunas de las dudas de en qué es distinto que otras oportunidades, más allá de que toda oportunidad es distinta, primero por un contexto de aprendizaje de la experiencia que nos dan las distintas experiencias del pasado, pero también porque hay algunas cuestiones metodológicas distintas, ¿no? Que a veces son un poco extrañas, como también decía Eduardo hoy, de que somos un poquito un animal nuevo en el zoológico, y eso genera muchas veces muchas dificultades de tomar nota de las señales que emitimos en este sistema de poder en el que nos movemos, ¿no? Porque muchas veces hay muchos actores que se acostumbraban a cierta señalética, nosotros estamos con otra, y todavía tenemos un desafío de traducción de esas señales para que lo que nosotros queremos plantear sea entendido y mutuamente con otros actores. Pero en particular diría que creemos que hay una experiencia distinta respecto a las 3 décadas pasadas, como nos preguntaba Agustín Salvia, de liberalización y apertura, proteccionismo y subsidiario, que es la combinación de un diseño económico que tiene incorporados los amortiguadores necesarios para una mirada de largo plazo, particularmente tipo de cambio flotante, cosa que nunca tuvimos en ningún plan de estabilización en nuestra historia, y un camino claro de ir hacia la estabilidad fiscal de una manera sustentable en lo social y en lo institucional, con una mirada de integración al mundo que no busque el efecto del shock, sino que busque justamente un camino de mucho trabajo micro a través de las mesas sectoriales productivas para ir ayudando a nuestros sectores productivos a reconvertirse en un contexto de mayor competencia y mayor apertura al mundo. Y esto incluye, digamos, este es un primer combo, ¿no? Que es el económico. Si uno incorpora el otro elemento que creo que también es muy importante, que es el de la calidad institucional. Nosotros consideramos que no es posible un desarrollo económico competitivo, moderno, contemporáneo, sin una calidad institucional muy superior a la que tenemos actualmente. Y en eso no solo las acciones concretas de institucionalidad y de fortalecimiento a través de instituciones, normas del día a día de nuestro funcionamiento, sino también anclajes internacionales como el ingreso a la OECD, que nos exijan un nivel de estándares de calidad institucional, de transparencia, de integridad y de otras políticas que nos coloquen ya en un estándar de decir hacia allá queremos ir. Después que uno puede discutir si, bueno, pero entonces el modelo es Australia, Canadá, tal cosa, hay diferencias. No, lo que decimos es, hay algún conjunto de países que les ha ido mejor que nosotros en términos de calidad de vida y desarrollo de sus habitantes. En gran parte queremos ir en esa dirección. Para eso tenemos que converger, entendiendo que nuestro propio modelo de desarrollo económico es nuestro propio modelo de desarrollo institucional, pero hay algunas reglas de juego que nos parecen que ya están fuera de discusión en esos países a los que tenemos que converger. Hay mucho por seguir haciendo, pero creo que ahí hay otro punto central. Y el tercer elemento es que en esa transición entre esa Argentina que somos y la Argentina que podemos ser, que creemos que tenemos todos los elementos para hacerlo, estamos incorporando 2 elementos que tampoco estuvieron al mismo tiempo con esto, que es, por un lado, esta fuerte tarea de protección social incorporada a una transformación muy fuerte de la infraestructura social y de transformación en materia de empoderamiento de libertades en los sectores más vulnerables de la Argentina, combinado con este trabajo muy fuerte de infraestructura,
que centralmente es un gran igualador de oportunidades en materia de infraestructura energética, en materia de infraestructura de conectividad del país, en materia de integración de conectividad digital y telefónica. Son todos elementos que demuestran la desunión de nuestro país y la desigualdad de nuestro país. Y esa cuestión social que decía antes incluye también el elevar los estándares de exigencia en materia educativa. Esta semana vamos a tener los resultados del Aprender y empezar a plantear que la calidad educativa es un norte en el que tenemos que discutir. Tiene que ver también con mejorar la situación del PAMI, del ANSES y la tercera edad. Tiene que ver con crear una Agencia Nacional de Discapacidad, por primera vez tener una política nacional para personas con discapacidad. Tiene que ver con todas las miradas territoriales y segmentadas que nos permitan tener una integralidad que al final del día, y para resumir, nos permita, después de este primer mandato al menos, contar con un Estado propiamente dicho, en materia de un Estado que sabe dónde está parado, que sabe qué recursos tiene, que sabe qué organización tiene, que sabe hacia dónde quiere dirigirse, que nos permita un desarrollo económico que muestre un camino sustentable de crecimiento basado en la inversión y el ahorro, más que solamente en algunos shocks de corto plazo basados en el consumo. Que nos permitan ir fortaleciendo una cultura democrática y que nos permitan un país que va en camino creciente de integrarse a la economía global y a la comunidad global, porque es más amplio que la economía solamente, ¿no? Empezando por nuestra región y por otros lugares. Si nosotros completamos esa tarea de ordenamiento, por decir una forma, en ese periodo de 5 años, contando también lo que es el programa fiscal, nosotros ya ahí habremos logrado el desafío más importante para este gobierno, además de completar un mandato como gobierno no peronista, que también hace mucho no ocurría, que es sentar las bases para un desarrollo argentino de futuro en base a bases sólidas, ¿no? No quiere decir con esto que todos los problemas estén solucionados, no quiere decir que todo esté resuelto, pero si miramos nuestra historia, no ha habido en la historia argentina, por eso digo a veces que hay cierta... Nosotros tomamos, y lo tomamos bien, porque creemos que es parte de la tarea, hasta del cariño, digamos, la exigencia o la mirada sobre el error, pero también ser conscientes que no hay una hoja de ruta preestablecida de éxito en una experiencia como la que estamos recorriendo. Y no solo en la Argentina, sino en muchos lugares, ¿no? El desafío de la modificación del encontrar el equilibrio fiscal sin shock y sin desprotección social, pero al mismo tiempo sosteniendo números de hace unos minutos, de este mes de poliarquía, por ejemplo, un 50% de aprobación del presidente, que es uno de los más altos de la región. Consideramos que es un buen primer balance de objetivos y resultados, con mucho por hacer, pero con una base bastante concreta hoy, al mismo tiempo de una enorme cantidad de funcionarios que en muchos casos, o por falta de experiencia previa en lo público, o en otros casos por venir de otras experiencias, se han cimentado en la lógica de un trabajo en equipo con un gran nivel de coordinación en materia de objetivos, de valores y de práctica. Y creemos que eso también es otro valor muy, muy sustancial para valorar. Pero bueno, corto acá porque ya fui más largo de lo que prometí, pero quería hacer esa introducción para después, por ahí, después de Pablo, escuchar las preguntas y ir a los temas específicos. Gracias. Bueno, esto anda así. Revisando las preguntas que se fueron acercando, yo encontré, por supuesto hay muchas sobre temas económicos y muchas sobre temas sociales y temas institucionales, pero hubo dos, en realidad una y un refuerzo, que tenían un sonido diferente. Una fue la de Tito, y que luego Graciela Romer reforzaba de alguna manera. La leo por los que no la vieron. Decía, sobre la pertinencia del gobierno de no hablar del pasado. Puedo entender y compartir, quizás que el gobierno no hable del pasado inmediato, del pasado acá, sería acusado de querer ensanchar la grieta, etc. Sin embargo, no entiendo que el gobierno se niegue a hablar del pasado, esto es, de distintos procesos que han colocado a la Argentina a lo largo del tiempo en la situación dificilísima en la que se encuentra, en la que es imposible ofrecer seriamente opciones fáciles a la sociedad. Creo que negarse a hablar de esto no tiene sentido y atreverse a hacerlo, atreverse a mostrar a los argentinos el rostro verdadero de la Argentina es necesario y será valorado. Y creo que el momento para hacerlo es ahora, las elecciones son solo a fines del año que viene. Luego, Graciela decía
que se sumaba a las dudas planteadas por Vicente en cuanto a la pertinencia de no hablar del pasado para ayudar a comprender el sentido de los cambios que encara o pretende encarar el gobierno de Macri. Y la verdad es que me pareció un punto interesante para comenzar una breve exposición, porque tiene que ver también con un aspecto que muchas veces en la correspondencia interna del club ha estado presente, y es el aspecto generacional. Como una de las entradas posibles a esta pregunta o a esta incógnita acerca de la relación entre Cambiemos y el pasado. Y qué pasado, y qué políticas con el pasado, y qué usos del pasado en una sociedad que viene un poco baqueteada en cuanto a los usos del pasado de los 12 años del kirchnerismo, pero que, como muchas veces hemos hablado, no es el kirchnerismo el que inventa los usos sobre el pasado en la Argentina, sino que hay una larga tradición en la materia. Junto a esto yo me preguntaba cuál es el pasado que imaginaba Tito, que nosotros estábamos, o cuáles son los pasados que imaginaba Tito que de alguna manera el gobierno de Cambiemos omite. Es cierto que no hablamos mucho del pasado. Es cierto, ni el pasado democrático, es decir, los 35 años de democracia que vamos a cumplir este año, ni tampoco sobre el pasado argentino en general. Es cierto también que muchas veces hasta uno podría pensar que nuestra propia visión sobre el pasado puede ser a veces un poco escolar, digo, en frente a teorizaciones más complejas que han hecho otros sectores políticos. A veces también aparece la idea de que hay un paraíso perdido en el pasado al que deberíamos volver y con el cual nos deberíamos encontrar, y cada uno, como esos libros de cuentos infantiles que algunos de nosotros leíamos, que se llaman Elige tu propia aventura, podríamos elegir nuestro propio pasado e intentar trasladarnos tipo al túnel del tiempo para reencontrarnos con ese pasado en el que las cosas salieron mal. Para algunos puede ser el 99 o el 2001, y si vamos más atrás puede ser el 89, o volver al 83, o al 73, o al 55, o al 45, o al 30, o así sucesivamente. Incluso en el origen de quienes se rodearon a Macri al inicio de su gestión, había incluso una cierta ilusión generación del 80, ¿no? O sea, una generación que cambia la historia de una sociedad a partir de una cierta pertenencia de clase y un cierto nivel de ilustración, como ocurrió en ese momento, afortunadamente para mí. En cualquier caso, yo comparto la idea de Tito de que el pasado está ausente, aunque no comparto tanto la urgencia por que el pasado aparezca en el discurso político. Es decir, la verdad es que cuesta encontrar referencias al pasado argentino que sean iluminadoras y que sean estimulantes para las nuevas generaciones dentro de la política o para incorporar en el discurso político. Más bien, las referencias al pasado que trae la reflexión política, o en particular los discursos políticos, suelen tener que ver con esto que mencionaba antes, un paraíso del cual fuimos desalojados por la acción de algún agente exterior normalmente. Y por lo tanto, nuestra pregunta, respondiendo a la pregunta de de Vicente, sería: ¿cómo hacemos para imaginar un pasado que pueda estar presente en nuestro discurso político cuando nuestra historia es, de alguna manera, una historia de triunfos, pero también una historia de fracasos y de fracturas? Por lo tanto, creo que parte de esta tarea de esta segunda etapa, digamos, del gobierno, tiene que ver seguramente con atreverse a explorar algunos pasados con los cuales estamos incómodos. Algunos de esos pasados tienen que ver con poder revisar el trayecto de nuestra democracia, nuestros fracasos en la democracia. Algunos de estas revisiones del pasado, sin dudas, se están produciendo en la sociedad civil y tienen que ver con la mirada crítica sobre los años 70. Algunas, pero nunca creo que esas revisiones deban hacerse desde el Estado, sino que es precisamente la sociedad civil quien va reescribiendo
su propia narración o sus propias narraciones con respecto a los hechos que hemos vivido como sociedad. Al mismo tiempo, estamos claramente en una transición generacional dentro del sistema político y dentro de otros sistemas de representación de la sociedad civil. Lo vimos, me acuerdo, muchas veces en el gobierno en la relación con el mundo gremial empresario, con el mundo gremial sindical, con el mundo de... Es decir, hay dos generaciones que biológicamente han ido creciendo. La que se instaló en la política argentina con mucha fuerza en 1973 y la que se instaló 10 años después con el retorno a la democracia. Por lo tanto, mi respuesta a este primer disparador que me pareció muy original sobre por qué el gobierno no habla del pasado, entre otras cosas porque necesita no hacerlo. No hacerlo. Porque nuestro pasado no ilumina la posibilidad de un discurso convocante hacia el futuro. Porque en el contraste, porque queremos hacer las cosas de otra manera. Y esa dificultad requiere, en todo caso, evitar trasladar el debate político del presente al debate político sobre el pasado, del cual, como decía antes, ha habido grandes casos de abusos, de alguna manera. Por supuesto que al final de la pregunta aparece un elemento que yo sí comparto, que es mostrar la verdad de la Argentina. Es decir, eso que nosotros hemos creído que éramos y finalmente no fuimos o no pudimos ser. Esa ilusión del país. A mí me encanta porque muchos de los mitos sobre nuestro pasado, cuando uno conversa con los historiadores, se disuelven. Es decir, y el paraíso que algunos creen, no, la Argentina del centenario no era tan paradisíaca, la Argentina del 45 tampoco lo fue, la del 55 ni qué hablar. Es decir, no está ese pasado mítico que debería de algún modo enriquecer la discursividad política de Cambiemos. Creo que sí hay un espacio de regeneración de los temas del pasado, sí hay un espacio de reconocimiento de la diversidad de opiniones acerca del pasado, que fue uno de los temas de algún modo que se perdieron. Sí hay que incorporar la discusión acerca del pasado en relación a los sistemas educativos y a los programas, porque allí cuando uno ve las bibliografías que se utilizan hoy en las escuelas y en los colegios, claramente requieren revisiones y todavía no las hemos empezado a hacer o recién las estamos empezando a hacer, que nunca van a ser en términos de anulación de otras versiones, sino de complementar una versión monolítica acerca de nuestro pasado con otros puntos de vista que también existen en la historiografía. La idea de hablar del pasado, de no hablar del pasado, me pareció una idea muy, muy original. Me parece que esto es por lo menos un primer esbozo de respuesta o de nuevas preguntas sobre esa pregunta. Él le decía a Tito si le parece hago algunas respuestas puntuales también de algunas de las preguntas, así después pasamos a las preguntas orales. Una pregunta que se combina de Mario Elgue y de Ricardo Gerardi sobre el tema de competitividad, ¿no? Y el tema de gestión. Primero que creo que no ha habido un esfuerzo, o lo pongo al revés, hay un esfuerzo liderado personalmente por el presidente en torno a este tema de la competitividad, la productividad y la generación de políticas sector por sector de la Argentina en términos de una metodología de mesas de trabajo donde está el sector empresarial, el sector sindical, las distintas partes del Estado Nacional, los gobiernos provinciales y municipales, con el diagnóstico del sector forestal. Tenemos esta realidad, cuáles son los problemas y los desafíos, cómo empezamos a encararlo. Esa metodología ha llevado, por ejemplo, en el sector de la carne, que ya hubo 3 reuniones, a que se esté terminando por primera vez en la historia el blanqueo total de la cadena de la carne en la Argentina. Y se está haciendo totalmente
coordinado todos los sectores, desde la carnicería, el frigorífico, el productor agropecuario, el SENASA, el INTA, la FIP, etcétera, etcétera. Son reuniones donde cada vez participa más gente, de vuelta las lidera el propio presidente. El ejemplo de Vaca Muerta fue otro ejemplo de igual, que llevó a un nuevo convenio, el sector lácteo, el sector automotriz, el sector autopartes, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Un abordaje sector por sector, pero en función de una agenda concreta de realidades para ver cómo podemos ser más competitivos y productivos. Creo que cuando se habla de que solamente agroalimentos, energía e infraestructura, como elementos muy específicos, son competitivos, agrego, por ejemplo, primero que creció en 30% las exportaciones industriales en enero, lo cual demuestra que no es necesariamente cierto que la industria argentina no tiene una competitividad potencial. Lo que hay es una realidad muy fragmentada dentro de cada cadena y dentro de cada sector. Pero otro ejemplo de un sector muy importante, que lo habló el presidente el 1 de marzo, que es el tema del turismo, que es otro ejemplo de un sector ultra dinámico en generación de empleo y en generación de oportunidades en todo el territorio y que está avanzando en forma muy interesante. Todo lo que es servicios basados en el conocimiento, que también está creciendo muy fuerte en muchos sectores donde somos muy competitivos. Con lo cual, eso es una mirada de lo sectorial. Y después algunas cosas transversales, la ley PYME, la ley ERT, la ley de sociedad anónima simplificada, la ley de desburocratización. Son unas 15 iniciativas que se han dado para justamente destrabar los procesos inversores sector por sector, pero al mismo tiempo facilitar y promover el emprendedorismo, tanto local como extranjero, porque en esto lo que tenemos que hacer es poder generar trabajo y en eso podemos profundizar. En el tema alimentos en particular, por ejemplo, interesante, mucha gente no lo sabe, también es un desafío enorme, que habiendo justamente 100 políticas al mismo tiempo, todas las cuales avanzan, se congestiona mucho el sistema de información. Hemos empezado con las cartas de jefatura de gabinete, entre otros elementos de desarrollo más largo de los distintos temas para aquel público que le interese. Pero ya en lo que es agroalimentos y agroindustria hemos abierto 50 mercados para 45 productos en el último año y medio más o menos. Eso es un ejemplo de algo concreto, que muchas veces en la retórica de el mundo ahora se está cerrando y nosotros queremos abrirnos, no es realmente cierto. La verdad que somos uno de los países más cerrados del mundo y hasta llegar al lugar donde están los países que se quieren cerrar tenemos bastante tiempo. En el medio lo que hay es mucho trabajo concreto, país por país. El mayor desafío, y en particular con el tema de China, que acá menciona Ricardo, tiene que ver con generar oferta exportable. Hoy lo que nos está pasando es que tenemos un catálogo de demanda de productos que no estamos en condiciones de ofrecer, no solamente por competitividad, sino por escala, por capacidad de generar una entrega de forma sistemática, de un volumen sistemático, una calidad sistemática. Eso también lo estamos trabajando en agroindustria y en producción en cada una de las provincias, en cada uno de los sectores para concientizar eso. Graciela me preguntaba sobre el estado de urgencia, la aprobación de extinción de dominio. La urgencia es grande, la prioridad también. Había algunas discusiones porque esto parte del desafío de la gobernabilidad en minoría. En el Senado había habido posturas del bloque peronista de dudas. Estamos tratando de encontrar una solución que albergue a todos, básicamente, y que sea algo que incluya además tanto narcotráfico como corrupción, porque creemos que eso, como todo, paciencia, como todo el gradualismo, en el parlamentarismo también, tenemos que estamos en minoría, pero para nosotros es muy prioritario. Tema Miguel Pellerano con el tema de minería y ley de glaciares. Lo primero que estamos haciendo es terminando de cumplir la ley de glaciares con el inventario que ya está prácticamente terminado, solamente faltaba una cuestión de redacción con el tema de la zona de hielos continentales con Chile, pero creemos que hay una discusión también de vuelta que hay que hacer muy práctica y muy pragmática acá. Está claro que hay que preservar el agua, hay que preservar lo que son los glaciares como fuente estratégica de eso. Creemos que hay espacio para trabajar en caso por caso distintas situaciones de minería que, sin alterar la cuestión ambiental y centralmente el tema del agua, pueden generar desarrollo en lugares del país que hoy no lo tienen. Y un ejemplo de esto muy interesante es el caso del litio en Jujuy y Salta. Jujuy está ya generando una porción muy importante del litio del mundo, empezando con nuevos desarrollos, pero además está generando ya proyectos de fábricas para industrializar baterías y también a partir de eso va a trabajar para proyectos de construcción de vehículos eléctricos, o sea, de usar toda la cadena de valor como uno de los polos de desarrollo de Jujuy, que es una experiencia muy interesante que está ocurriendo.
Silvia Cornejo, con el tema de gestión y salud, diría 3 ejemplos. Primero, que el presidente habló en 2 temas, de los 12 que habló el 1 de marzo, en 2 temas que hasta ahora no tenían relevancia tan alta. Uno, el tema de obesidad infantil y el tema nutricional en general en nuestro país. Y el otro, el desafío de embarazo adolescente, atado también a, por supuesto, todo el debate de salud reproductiva que estamos viviendo ahora. Y agregaría a eso el debate que estamos dando desde el PAMI hoy con la compra de medicamentos, ¿no? Que se está avanzando de forma muy interesante. Hace muy poquito, en la primera licitación que hace el Estado Nacional junto a la provincia, el PAMI y el IOMA, se ahorró un 80% del medicamento comparado a la compra anterior. Y eso es un principio de un punto, y tomando algo mínimamente que decía Pablo, parte del desafío es acostumbrarnos a un debate político no reivindicativo, sino basado en lo aspiracional. Nosotros queremos hablar de qué mercado de medicamentos queremos para los ciudadanos argentinos, más que enfrentar esa discusión atacando a unos u otros. Si llegado el caso, si hace falta, se planteará, pero primero tratamos de sumar a todos en la mesa y orientarlos hacia un camino. Es más difícil como comunicación política, estamos acostumbrados más a otra discusión, pero creemos que es más concreta y efectiva como resultados, además de que viene con nuestra forma de ser. Cacho Sperling me pregunta sobre el tema de la reforma del doctor Lorenzetti. Hemos tenido reuniones con el doctor Lorenzetti sobre este tema. A priori valoramos que la Corte se ponga al frente de asumir una reforma en el tema judicial. Valoramos también que se busque un mecanismo de consenso. Nosotros estamos a la expectativa ahora de las conclusiones de los talleres de trabajo que se vienen haciendo. Hemos dado a través del Ministerio de Justicia todo el apoyo técnico en base a la iniciativa Justicia 2020 para que se pueda avanzar. Deseamos de todo corazón que se pueda avanzar porque hay muchas cosas que mejorar. En términos de efectivo cumplimiento de asesinatos, femicidios, violaciones, también estamos avanzando en la reforma del Código Penal y Código Procesal Penal, que creemos son instrumentos muy importantes para que se pueda avanzar en una cultura más equilibrada en materia de penas, en materia de seguridad. Willy Soler, ¿cómo va a seguir la iniciativa 2030? Quedó Iván Petrella a cargo en esta nueva etapa. Fue muy bueno el trabajo de Eduardo Levi, pero justamente planteamos un efecto ahí de rotación y Iván probablemente va a tener un foco un poco menos orientado a política pública, un poco más orientado a pensamiento, también aprovechando este año del G20, donde vamos a tener una enorme cantidad de visitantes extranjeros, tratar de juzgar mucho el tema de tanto de lo que es la articulación con el pensamiento nacional, como también con los debates globales que están ocurriendo en este momento. Así que hay mucho para hacer en ese momento, en esa situación. Respiro y voy a las preguntas de ética para que nadie sienta que no vamos a contestarlos. Creo, Ricardo Gerardi me pregunta sobre el tema de los fondos en el exterior. Entendemos, y obviamente es muy válido la inquietud y el punto, pero también es justo que nosotros no hemos puesto esto como una condición para que los funcionarios acepten ser funcionarios. Hemos puesto tres condiciones centrales: la integridad, la capacidad de trabajar en equipo y la capacidad. Y sentimos que hay mucha de esta gente que ha dejado mucho por ser parte, está relegando, y lo más importante es cómo ejerce su función. La otra cuestión, nos haremos cargo aquellos que están en un rol más político, o centralmente el presidente, que es el final del día el que elige a sus colaboradores. Y creo que así también lo planteó ayer Mauricio. Y créanme, porque estamos en mucho contacto, acá me preguntan por lo del ministro de Jóvenes en España, estamos permanentemente en contacto con inversores, con gente del mundo, nunca nadie nos pregunta por esto, en general. No digo que no sea un tema que uno dice, en el mundo óptimo, por ahí sería ideal, puede ser, no digo que no, pero creemos que lo que más miran son otras cuestiones, ¿no? Centralmente nuestra calidad institucional, el rumbo al que vamos, etc. Discúlpame, y el proceso de transformación cultural involucra a toda la sociedad argentina, también a los funcionarios. Es decir, en un país que ha tenido la historia económica, volvemos al pasado, digamos, la historia económica que ha tenido el nuestro, a mí no me parece tan extraño que haya personas que tengan su dinero afuera, declarado en un marco de completa legalidad. Por supuesto que esa transformación es una transformación larga, como lo son las transformaciones culturales. Digo, por supuesto es opinable y discutible, pero creo que en cualquier caso, como había escrito en algún momento Luis Alberto en un artículo, hay una idea de, a veces, con el tema de los justos, que creo que del gobierno de los justos o de los inmaculados,
que creo que es un punto de discusión que también nos podemos dar. Hablando de eso, Tito me pregunta sobre la designación de Cuccioli. Primero decirles, y justo lo hablamos con el presidente hace un rato, la semana que viene, calculo, o la otra, vamos a hacer un homenaje de Estado a Alberto Abad. Consideramos que es un emblema del servidor público, de una persona intachable, una persona que sentimos enormemente que se vaya. Hace más de 7 meses que estamos hablando con él, él nos planteó que se quería ir por un tema de retirarse, y viendo y trabajando con él las posibilidades de reemplazo. Lo único que diría a esto, porque lo conozco a Leandro desde hace 2 años que empezó a trabajar con nosotros, que Leandro es una persona de enorme capacidad, enorme integridad y vocación de servicio, y que al igual que Alberto Abad, cuando asumió por primera vez en la AFIP, es cierto que no tiene experiencia tributaria, como tampoco la tenía Alberto. Y hoy Alberto, después de muchos años de función pública, gracias a su capacidad, a su integridad, es uno de los mayores especialistas. No hay necesariamente una docena de personas que necesariamente para un cargo que tiene una enorme cuestión de gestión, es un organismo de 20.000 personas que tiene una enorme complejidad administrativa, teniendo un equipo técnico de apoyo, sentimos que Leandro es una persona que está muy bien para ese lugar y creo que no tiene que ver con la confianza con jefatura, porque de hecho fue una definición que también planteamos con Duhovne, tiene que ver mucho más con una capacidad para aportar en ese lugar. La cuestión del blanqueo que pregunta Leardo Daría, nosotros, y así lo hemos defendido en la justicia, no sentimos que el decreto que habla de los familiares modifique la ley, creemos que está dentro del marco de la ley, esto se judicializó y hay discusión al respecto, pero estamos muy tranquilos con lo que consideramos que es correcto en materia institucional. En la discusión también sobre el tema del correo argentino, independientemente, es larga la pregunta y las consideraciones, pero lo más importante es que acá justamente se salió de esta discusión fortaleciendo lo institucional. Se resolvió primero una norma que antes no existía en materia de conflicto de intereses, se definió un procedimiento ad hoc, muy complejo en este caso, porque es un caso inédito en nuestra historia, que ha tenido su curso y la AGN ha tenido su desarrollo, su investigación, su trabajo, y se está siguiendo con el mayor de los cuidados posibles. Y creo que esto habla de una mirada institucional en la que, dada la complejidad de este tema, se está manejando acorde al mandato republicano que tenemos. También me pregunta Aleardo sobre el tema de Arribas, y independientemente de las afirmaciones, nosotros seguimos considerando, como también lo planteó la justicia, que estas afirmaciones que puede hacer la policía brasileña no tienen un fundamento, y para eso, por eso mismo, como se basan en una denunciante que primero dijo una cosa, después dijo otra, es que Arribas hizo una demanda penal a este denunciante diciendo que era un difamador y que venga acá a justificar lo que está diciendo. Primero dijo que era por una cosa, después dijo que era por otra. Nuestra sensación es que las explicaciones se tienen que dar y se tienen que demostrar. Pues muy fácil, o entraron esos $800.000 a un banco argentino, no, digamos, y eso se está pidiendo todos los oficios en tiempo real, cosa que también creo que es muy importante, porque muchas veces se genera la discusión en estos temas y es muy importante ver el salto institucional que implica que los debates se den en el momento y encima hablando de cuestiones que no tienen que ver con el cargo, con el ejercicio del cargo público, sino con cuestiones previas a la función pública, una cosa inédita, pero que creemos que tanto Mauricio como presidente dio el ejemplo y seguimos en esa misma línea. Cacho Lotterstein me pregunta sobre el tema de la reelección. Acá, la verdad, yo no creo que hoy sea la prioridad la reelección, la verdad es esa. Lo que sí creo es que es un equilibrio siempre importante, sobre todo para los ámbitos partidarios y centralmente de Cambiemos. Para nosotros es muy importante seguir trabajando una agenda de poder y una agenda de construcción política que nos permita seguir gobernando el país, gobernar más provincias, gobernar más municipios. Esa vocación de poder creo que es algo que ordena y ayuda mucho a Cambiemos a crecer, a incorporar, a tener una agenda concreta de hacia dónde queremos ir, y de ninguna manera nuestra agenda de gobierno está supeditada a una especulación política de adelantar 18 meses las elecciones. Lo que sí tenemos claro, y eso es parte de nuestro ADN, ya son 10 años gobernando nosotros primero en la ciudad y después a nivel nacional, es que nuestra única fuente de legitimidad y de poder pasa por el apoyo de la sociedad. Y entonces en ese sentido es muy importante, y no creo en la campaña permanente, sí creo en la idea de la legitimidad revalidada permanentemente. Y por eso hay que dar explicaciones, hay que recorrer, hay que estar cerca y saber que el mandante es el ciudadano y no nosotros. Disculpa, y sí tiene que ver con a veces una visión un tanto negativa de la idea de la voluntad de poder.
de parte de los grupos políticos que no son, como el caso de Cambiemos, de origen peronista o de extracción peronista, donde la voluntad de poder está casi en el corazón del peronismo en sus distintas manifestaciones a lo largo de la historia. Nosotros también tenemos voluntad de poder. Y fue esa voluntad de poder la que nos permitió llegar, conformar Cambiemos, conformar alianzas. Es esa voluntad de poder expresada por el apoyo de la ciudadanía la que nos va a permitir, ojalá, seguir gobernando la Argentina y seguir transformándola. Digo, la idea de que parecía como que si no la idea de la voluntad de poder era una idea malvada en algún punto, una idea con una connotación negativa. Y en realidad está presente, solo que utilizando otras herramientas mucho más democráticas y menos autoritarias. ¿Sí? Las últimas tres, así del ping-pong. Juan Antonio Portesi me dice: Cambiemos fue conseguir una coalición de gobiernos, no obstante se limitó a lo electoral y lo parlamentario. Ahí lo discutiría, yo estuve en la génesis, nunca en la génesis se habló de una coalición de gobierno, se habló primero de una alianza electoral, digamos, fue el primer paso en el que avanzamos con el desafío de ir construyendo mayor profundidad de esa coalición, cosa que lo seguimos tomando como tal, lo estamos trabajando y te diría tres iniciativas en ese sentido. Por un lado, creo que ha habido una integración en la mesa parlamentaria nuestra extraordinaria, un nivel de coordinación y de adhesión compartida, o incluso afectiva humana, que creo que es el dato más importante de Cambiemos hoy, pasa por el vínculo humano de la dirigencia de Cambiemos y sus votantes centralmente, y que creo que eso es bastante novedoso. Pero creo que lo parlamentario es donde se dan muchas discusiones de gobierno. En la Argentina, más estando en minoría, ese debate y diálogo con la cuestión parlamentaria hay una permanente interacción. Después, en lo electoral, creo que también estamos mutando, trabajando para plantear un fortalecimiento de las instituciones de Cambiemos que se dedican a políticas públicas y pensamiento, para tratar de fortalecer un espacio cada vez más común en lo posible, primero de Fundación Pensar, de las instituciones también del radicalismo y de la coalición cívica, pero sobre todo también convergiendo hacia una identidad cada vez más común. Si uno piensa que estamos juntos hace 2 años y medio, creo que el avance ha sido extraordinario. Lo que falta todavía es muchísimo y creo que tiene que ver con ese revalidar permanente de una forma de trabajar en equipo. Pero si uno mira los 5 gobiernos provinciales de Cambiemos, tampoco sea una coalición, porque en muchas de esas instancias se llegó más por el peso de uno o de otro, no se llegó por una coalición. Entonces es natural que probablemente a medida que vayan pasando los gobiernos, se crezca y se llegue por un mandato común, haya un trabajo más repartido en materia de desarrollo y de diálogo. Creo que eso es natural y puede pasar el día de mañana en Jujuy o en Corrientes o en Mendoza, o puede pasar en la ciudad o en la provincia, o también a nivel nacional. Pero sí queremos seguir en este camino, lo hemos hablado mucho con Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, con Lilita, con todas las autoridades nuestras en general para avanzar, y hay mucho para seguir haciendo. Alicia Cuñaro me preguntó sobre el modelo de administración, le pregunté a Andrés Ibarra por no meter la pata y me contestó meritocrático, particularmente, pero él creo que puede desarrollarlo un poco más, pero tiene que ver con ese primer camino. Y para cerrar, Horacio Moabro me pregunta qué se siente cuando uno trata de escribir, de todos lados le sacuden la mesa y después se quejan de la fea letra. Yo diría que muy bien, por 2 razones. Sin quejas no hay democracia. O sea, la libertad en la que hoy se puede debatir, creo que una cuestión que informó Silvana Giudici en el informe que hacen todos los años, no ha habido una sola denuncia de agravio a un periodista en 2 años y 2 meses de gobierno nacional de Cambiemos. Ni una sola, contra una cantidad importante en los gobiernos anteriores. Pero creo que para nosotros es un orgullo en ese sentido de el poder encontrar un trabajo de miles de conferencias de prensa, reportajes, de diálogo, pero al mismo tiempo con el respeto del lugar de cada uno. Y creo que vale lo mismo para instituciones académicas, para centros de pensamiento. No ha habido ataque ni persecución al que se queja. Y segundo, nosotros tomamos la queja como un halago, porque no se queja ante alguien con el que no tiene expectativas, ¿no? Y somos conscientes de que el mayor tesoro que tenemos que cuidar es la expectativa y es el deseo de que las cosas salgan bien, y que el 99% de los casos esas quejas o esas críticas o esas demandas vienen desde ese lugar, y lo tomamos como tal, y creemos que el que no está listo para aceptar una queja o una crítica en el gobierno, mejor que se dedique a otra cosa. Muchas gracias. Bueno. No sé por qué se apresuraron con los aplausos, pero
Yo les agradezco a los dos en nombre de todo el club. Y bueno, hay 8 preguntantes. Yo sugiero que procedamos de la siguiente forma. Primero, pregunten los 8 muy brevemente. Comentarios o preguntas, esa es nuestra tradición. Se pueden hacer comentarios también, pero muy breves, por favor, porque no va a haber tiempo si no. Sugiero que hagan las 8 todas juntas y ustedes les va a quedar, no sé, 10 minutos a cada uno para responder. Así que Willy es el primero. Yo soy Willy Soler, pero soy el alter ego, solo para que lo sepas. Bueno, primero una congratulación y una satisfacción antes de empezar con los palos, que es la apertura del debate sobre nuevos derechos, en particular en el tema de la mujer, que ha suscitado en el club una viva discusión y un pronunciamiento que exprofeso no hicimos como club, sino como un conjunto de socios del club. Pablo es uno de los que participó de ese pronunciamiento, que no cierra el debate, sino que lo abre, pero la verdad que yo lo saludo como una iniciativa muy importante. Después, 3 críticas, no sé si son quejas, pero con todo cariño. Una, vos señalaste a Fidanza, que es un tipo espectacularmente claro, etcétera, en un artículo reciente, y yo lo quería señalar en un reportaje reciente, donde señala algún punto de preocupación que yo comparto y que tiene que ver con seguir o no seguir la opinión pública, las expectativas, etcétera, en contraposición a algunos valores, digamos, ¿no es cierto? La preocupación que él expresaba y que yo comparto tiene que ver con cómo se está encarando en este último tiempo la cuestión de seguridad, el punitivismo versus el garantismo, que yo creo que no es tal, que es las garantías que corresponden a un Estado de Derecho. Y bueno, que hubo algunos episodios, Chocobar, la muerte de este chico manifestante asesinado por la espalda, en un episodio confuso. Bueno, que me parece que ameritan una discusión profunda y yo en este sentido expreso mi preocupación y creo que la de muchos. Y después, yendo a temas más míos, digamos, económicos, 2 cosas también, hay muchas. La primera, yo sé que de un lado y del otro el mostrador las cosas se ven distinto y los roles son diferentes. Me parece que los objetivos planteados en la primera etapa no están cumplidos íntegramente. Había una expectativa de un flujo importante de inversiones extranjeras que no se concretó por el momento. Había expectativa de una reducción más importante de la inflación que no se concretó. Y hay un tránsito más complejo de lo esperado en materia de resolver los desequilibrios fiscal y externo. Yo creo que el externo es tan o más importante como el fiscal en lo inmediato. Y bueno, lo cierro ahí. Y el tercero, para discutir, tiene que ver con el enfoque fragmentado o no fragmentado. Lo pongo con un solo ejemplo en términos de políticas de desarrollo. A mí me tocó mirar un breve momento el tema del Plan Belgrano. El Plan Belgrano es un ejemplo de que las políticas de desarrollo todavía no están encaradas de una manera integral. Ahí hay un problema regional que no puede encararse provincia por provincia, tiene que encararse en cuanto a los proyectos regionalmente, y eso por el momento no se ve. Y yo creo que eso se traduce a otras áreas también, y yo creo que tiene que haber una institución transversal, una agencia de desarrollo, como lo quiera llamar, que atraviese los ministerios que tienen un enfoque radial. Si vos estás hablando de cadenas de valor o de regiones,
eso atraviesa muchos sectores o muchas regiones y es muy difícil encararlo integralmente desde una perspectiva fragmentada. Perdón por la extensión. Bueno, no piden perdón. Sabrina, entonces. Gracias. Yo tengo una pregunta para Pablo, que planteó el tema del pasado como una cuestión generacional, así que yo, 15 años menor que vos, te quiero responder. No dije de qué generación. No, por eso digo. A ver, cuando vos planteás lo del pasado, lo planteás casi desde un lugar intelectual. Y está bien, estamos acá, digo, muchos de nosotros vivimos de leer y escribir, así que entiendo dónde lo estás poniendo, pero me parece que tiene otra arista el tema del pasado que me parece que está bueno recorrer. A ver, cuando vos decís muy inteligentemente, el pasado argentino no nos da momentos de los cuales agarrarnos, porque tenés toda la razón, comparto absolutamente, también es cierto que este gobierno comparte algo con muchos otros, con el kirchnerismo, con la alianza, con el alfonsinismo, que es que todos se plantearon como una regeneración, como hicieron tantos otros en el siglo XX, ¿no? Entonces, me parece que el tema es, somos los nuevos respecto a qué, pero somos los nuevos, lo dijeron muchísimos. Y después se relacionaron con el pasado de diferentes formas. A mí me parece que es algo muy valioso de este gobierno que se busque explícitamente que no haya una bajada de línea. Me parece que es muy valioso que se busque que se expresen la pluralidad de voces. Pero esto es algo muy difícil. Y cuando digo muy difícil no lo digo solo del mundo intelectual, por eso lo quiero sacar de ahí, sino que lo quiero meter más en el mundo de la educación. Porque es mucho más fácil enseñar una historia heroica, enseñar una historia de buenos y malos, que enseñar matices, enseñar tensiones. Y son muchos, y los que trabajamos en educación lo sabemos, los maestros o los profesores que cuando se les trata de mostrar otra versión de la historia, hablo de lo que yo sé, pero seguramente en otras disciplinas pasa lo mismo, sienten que no tienen las herramientas para retransmitirlo en el aula. Entonces me parece que ahí hay una labor enorme que yo creo que es importante, digo, entiendo tu respuesta y a quién nos estás hablando, entonces me parece muy bien encararlo pero yo me quiero bajar del pony del intelectual y pensar el problema del pasado en términos que me preocupan muchísimo más, en términos que creo que son importantes y en ese sentido yo digo, la amplia aprobación que tiene este gobierno, que señalaba Marcos antes, no es el momento para poder plantear desde la escuela no sé cómo se hace, no sé, digo, creo que el kirchnerismo encontró una forma muy hábil de hacerlo a través de los programas de formación docente, etcétera, etcétera. Perdón, cierro con esto. Muy hábil en el sentido de que bajó de que bajó línea. A mí me gustaría pensar, preguntarles a ambos si esto es importante para ustedes en primer lugar y si hay alguna estrategia en este sentido. Gracias. Perdón por la extensión. Eduardo. Bueno, en primer lugar me parece un excelente momento el poder charlar libremente con dos funcionarios del nivel de Marcos y de Pablo. Y siguiendo con el tema del pasado, yo estoy de acuerdo en que puede no discutirse el pasado, pero el pasado está. Entonces yo el otro día caminando por el colegio militar me encontré con el hueco del cuadro de Videla y de Vignone, que dentro de 10 años cuando vayan a estudiar chicos al colegio militar no van a saber que Videla y Vignone ocuparon un lugar en la historia argentina. Es decir, lo que fue ese brutal cambio de la historia, no estoy defendiendo a Videla y Vignone, no hace falta que lo diga, nos vamos a olvidar de Vignone y de Videla. Y el gobierno en este sentido me parece que ha tirado hechos confusos. Sacamos a los próceres de los billetes. Antes por lo menos nos encontrábamos con Sarmiento cada vez que pagábamos 50 pesos y ya no los vamos a tener. Lo que vos decías, Pablo, respecto de los libros escolares, hoy los libros escolares siguen hablando del genocidio de Roca y de Sarmiento como el generador de una educación elitista dedicada a pocos. Es decir, hoy yo tengo hijos en edad escolar.
Y en ese sentido me preocupa, digamos, yo estoy de acuerdo que no tiene que ser el Estado el que tiene que bajar línea, ni creo en la bajada de línea. Pero me da la sensación que el Estado se demoró en la apertura de la discusión. Hemos charlado con Pablo varias veces de los museos, y yo el otro día vuelvo al museo, yo soy un fanático de los museos, el otro día me dieron una cocarda por celebrar ir 50 veces al Museo de Urquiza, y el Museo de Urquiza tiene una sala dedicada al enfrentamiento entre la educación caudillista popular y la educación elitista liberal. Y eso es una institución del Estado que transmite eso que se puso antes, ¿no? Tuvo un director durante 25 años al mismo. Sí, no, de acuerdo. Digamos, ahí me parece que es importante no descuidar que el pasado está, a pesar de que nosotros no hablemos de él. Está claro. Me llamo Graciela Mendías, Universidad Nacional de Rosario, soy doctora en Ciencia Política y trabajo en el grado y posgrado de la universidad. Bueno, la verdad que me resulta increíble a los 60 años tener que, 2 funcionarios poder tenerla como ciudadana corresponde, ¿verdad? Tenerlos a ustedes para que respondan, pero es un hecho inédito que nunca me lo imaginé. Así que muchas gracias. Esto por un lado. Voy por el otro lado, que también la cuestión del pasado. Quizá yo haya interpretado mal la pregunta del doctor Palermo, pero cuando la leí me sentí realmente identificada. ¿Por qué? Porque les voy a ser muy honesta. Yo pensé que el presidente nos iba a decir cómo estaba la casa al momento de asumir. Hoy por hoy, a 2 años, ya que han planteado abiertamente la reelección, creo que es el momento de decir cómo está la casa. Y en ese cómo está la casa, el pasado importa mucho. ¿Saben por qué? Porque les tengo que ser honestas. Ustedes saben, la Universidad Nacional de Rosario es una universidad kirchnerista. Ustedes vieron que los ataques que ha tenido el presidente ha sido de mi universidad. ¿Cómo hago yo como docente universitaria? ¿Con qué fundamentos? Y ahí, Pablo, lo que vos decías en relación a cuáles son las condiciones para elegir a un funcionario público. Y yo digo, valiéndome de lo que dice el señor Peña, si se aprende al andar, no necesito de expertos para determinada área. ¿Por qué poner en áreas de gobierno personas que tienen 8 casos? ¿Sí? ¿Por qué poner en el PAMI personas que también están cuestionadas, procesadas? Porque eso hace. Porque yo creo que en un país donde no lo funda la sociedad civil, sino que es el Estado, creo que el Estado ahí necesita un discurso, y de acuerdo con el compañero que los kirchneristas han sido muy hábiles en emitir ese discurso. Entonces mi pregunta es esta, y más que todo es un pedido de auxilio. Por favor, denos a aquellos que confiamos en que la transparencia iba a ser un eje de este gobierno, denos fundamentos para poder realmente provocar este cambio cultural y ayudarlos a un cambio cultural. Gracias. Gracias. Presentate porque no, la verdad que no sé cómo te llamas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Aversa. Quiero hacer una pregunta a futuro y de macroeconomía, sobre todo del gasto público. Pienso en el modelo de las empresas del Estado que todavía siguen, por ejemplo, Aerolíneas, que viene de gastar 750 millones de déficit de la gestión anterior y el año pasado 150 millones. Pienso también en FADEA, pienso también en los ferrocarriles, y se nombró como modelo de países Australia, Canadá. Por ejemplo, Australia privatizó totalmente los ferrocarriles, lo mismo hizo con las aerolíneas del Estado, ya casi no existen más. Por ejemplo, Australia también, bueno, dije, los ferrocarriles los privatizó, ni siquiera están subsidiados, o sea, también están orientados a pasajeros, cargas, y son un motor del turismo, que también usted lo mencionó. Pienso también en FADEA, que está ahora igual que como estaba Embraer en los 90,
cuando Cardoso la privatizó y hoy es la tercera fábrica aeronáutica del mundo. Pienso incluso en INVAP, que a pesar de que funciona de manera excelente siendo del Estado, podía ser muchísimo más grande con capital privado, ¿sí? Un modelo mixto como es SEATS, por ejemplo, de Europa. Y pienso también en los canales del Estado, que también son una estructura bastante complicada y grande, y pienso también que por ahí podría haber una alternativa en incentivar producciones audiovisuales privadas, con por ahí aliciente impositivo, no tener tantos impuestos, que mantener una estructura de esos canales en un país con 30% de pobres. Eso es lo que... Sean breves porque sí, buenas noches. Gracias, Claudio Negrete. Más allá de la coyuntura, de lo que está en lo público político de grieta, cuestiones electorales, gobierno, oposición, peleas políticas, más allá de eso, a mí me gustaría saber y preguntarles, en lo concreto, en el día a día, ¿en qué y con quién se está trabajando desde el gobierno con la oposición institucional, no solo legislativa, sino de gobernaciones, la oposición política, la oposición social? Cuando digo oposición me refiero a aquello que no es Cambiemos, pero que es necesario en esa construcción colectiva sentar en la mesa como la mesa de producción para que tengamos soluciones de largo plazo en las transformaciones de lo que se llama la segunda generación y tercera generación. Entonces me gustaría, si pueden informar un poco más de qué se está trabajando, con quiénes y qué temas en el día a día. Gracias. Mi nombre es Mario Belgue, yo soy economista, contador. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida. Y docente. Bueno, yo celebro esta posibilidad, soy un sobreviviente porque fui funcionario kirchnerista, presidí el INAES en el 2003-2004, y además de la pregunta de competitividad que vos mencionaste, había unas complementarias con respecto a la pobreza crítica. Le pregunté a Carolina. Yo ahí quería ver qué se está pensando en tanto algunos sectores empobrecidos, por decir así, que podría ser muy esquemáticamente los sectores medios empobrecidos, y aquella pobreza crítica en la cual las inversiones locales o extranjeras es difícil que vengan a absorberla. Ahí había todo un fenómeno, bueno, yo tuve que ver con la creación del Manos a la Obra, de la Argentina Trabaja, el monotributo social. Pido perdón, pero no era la idea hacerlo de esa manera. Pero digo, ¿se está pensando solamente en la reactivación como forma de absorber a esa mano de obra que estaba en cooperativas, la mayoría de ellas no genuinas? ¿O se está pensando también en alguna construcción social? Yo sugiero una rápidamente. Las cooperativas más consolidadas que actúen como tutoras, como asistentes técnicas de esas cooperativas. Y de alguna manera ese desplazamiento que ustedes están haciendo de no pedir contraprestación y pedir terminalidad primaria educativa y secundaria, me parece que no se agota allí, porque el tema no es solo un tema de educación, sino que hay un entorno perverso que necesitaría también de construcción social. Bueno, yo voy a cortar la lista con los próximos dos preguntantes, que son Elsa y Marcelo, porque bueno, después hay otros que a última hora se quisieron agregar, pero les pido mil disculpas, pero si no, no va a tener sentido, no les va a quedar tiempo para responder. Sí. Marcos, porque vos hablaste de este tema de Argentina 2030, dijiste que Levi Gillate había dado una orientación de políticas públicas e Iván Petrella estaba más orientado al pensamiento. Yo siempre creí que Argentina 2030 era que se iban a ocupar del mediano y largo plazo y por lo tanto está más que justificado que se hayan abocado a recomendar políticas públicas. Ahora este cambio hacia el pensamiento, no lo entiendo bien, quizá vos lo puedas aclarar un poco. Dale. Marcelo. Gracias. Me sumo a los amigos y colegas que han agradecido a los dos ministros que estén en un ámbito como este. Me parece realmente que más allá de todas las otras opiniones es una muestra de un cambio que la Argentina necesitaba y necesita. Entonces eso es un primer punto. El segundo punto tiene que ver, vuelvo con el tema del pasado. Y ahí sí me preocupa un poco lo que dijo Pablo Abeluto, y que de alguna manera estaba siendo aludido por Sabrina, ¿no?
El pasado no es solo cuestión de intelectuales o de historiadores o de aquellos que se dedican a investigarlo o a reinventarlo para crear epopeyas que no existieron. Esa es una parte del pasado. Pero hay otro pasado que creo que el otro día mencionó el presidente Macri, cuando dijo, no logramos en materia de inflación lograr los objetivos que nos habíamos propuesto. Ese es el pasado, que es el presente, como decía acá Eduardo. El pasado es presente. La inflación argentina de la actualidad tiene que ver en alguna medida con los 12 años de kirchnerismo, tiene que ver con algunos aprendizajes que ustedes tuvieron que hacer y lleva tiempo hacerlos, pero tiene que ver también con una Argentina profunda. Con una Argentina profunda que viene de 60 o 70 años por lo menos. Y que esa Argentina profunda explica por qué, excepto 2 meses o 3 meses, Krieger, Bacena y Onganía lograron bajar la inflación. Y los 10 años que los bajó Menem, llevándonos a un abismo, nadie tuvo éxito. No lo tuvo éxito el gobierno militar, no tuvo éxito Alfonsín, no tuvo éxito, obviamente, los Kirchner. Nadie tuvo éxito en domar esa inflación. Entonces, me parece que eso tiene que ver con una Argentina profunda, que no es solo el problema fiscal, el Estado, es la sociedad argentina. Y la sociedad argentina tiene que ver con herramientas de las cuales disponen diferentes actores en la sociedad argentina para efectivamente fijar precios de manera que van alimentando una espiral inflacionaria y fijar comportamientos que se resisten a todos los intentos de reformar conductas y reformar prácticas. Entonces, cuando ustedes hablan de calidad institucional, efectivamente, supongo que también están hablando de cómo se negocia con los empresarios, formal e informalmente, cómo se negocia con los sindicatos, formal e informalmente, cómo se negocia con los gobernadores, formal e informalmente, sean de los 5 gobiernos oficialistas o de los gobiernos de oposición. Y en ese sentido, puede ser que esté completamente equivocado yo, pero me parece, tengo una cierta impresión que hay una especie de cierto facilismo en el gobierno acerca de cómo lidiar con esas herramientas. Porque esas herramientas se lidian con zanahoria y con garrote, como se sabe, con incentivos y con castigos. Digo, porque si no, los comportamientos de los actores no se modifican con palabras, ¿no es cierto? Se modifican. Sabemos además que los incentivos son difíciles de dar porque Argentina está en un momento complicado, el gobierno argentino y la sociedad argentina, para crear incentivos. Entonces, en ese sentido, me gustaría algún comentario de parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, bien, a ver, para empezar, Willy, no comparto, a ver, entiendo y algo sé que se ha dado y en torno al debate del tema Chocobar, el tema Nahuel, el tema Maldonado en su momento. Planteo como propuesta tomar como referencia lo que el presidente dijo el 1 de marzo en su capítulo sobre este tema, que obviamente puede, como hablamos con Graciela también, desarrollarse más, pero claramente nosotros no tenemos una vocación de hacer demagogia punitiva. No creemos en ese camino y no hemos definido nuestras políticas ni nuestras gestualidades a partir de las encuestas. Hay un gran mito en eso. Encuestamos muchísimo menos que muchos otros gobiernos que no se habla de las encuestas porque sí tenemos una claridad respecto a nuestros valores, nuestra identidad y lo que queremos hacer. Hay un dato claro en ese sentido que el Ministerio de Seguridad informó, y si no lo vieron se lo podemos hacer llegar, que es un informe que las muertes en manos de efectivos de fuerzas federales en estos 2 años en la Argentina se redujeron a la mitad de lo que había antes en la Argentina. O sea, nunca hubo menos muertes en manos de fuerzas policiales que en este momento en la Argentina. ¿Por qué? Porque hay una vocación claramente no de liberar fuerzas represivas o, como algún debate en su momento, meter bala a los delincuentes, sino de plantear sí una jerarquización de la fuerza de seguridad y una presunción, en todo caso, de respaldo no a la persona, sino a la institucionalidad. Tomo y entiendo, y que sé que el caso de Chocobar en particular fue un poco sorprendente, pero creo que hay que mirar toda la película. Y si miramos toda la película vamos a encontrar un Estado que está trabajando en esa línea, ¿no? En términos de tratar de encarar y resolver
lo mejor posible un dilema de la seguridad democrática que venimos arrastrando hace muchos años en la Argentina, post-dictadura. Pero no pasa por, y eso quiero dejarles la tranquilidad, de ninguna manera por caer en la lógica punitiva, ni mucho menos. De hecho, el viernes estuve con María Eugenia en una cárcel en Florencio Varela, que es muy interesante, si un día pueden invitarlo a Gustavo Ferrari, pero también Germán Garabano se puede plantear las cosas que estamos haciendo en materia de reinserción de los presos, incluso en materia de justicia restaurativa, en materia de muchísimas cosas innovadoras que tienen que ver con una verdadera vocación de resolver un problema, en vez de usarlo como para dividir. El caso de la desgracia de lo que pasó con el chico Nahuel, también, y esto lo hemos discutido mucho con distintas autoridades judiciales, se dio en el marco de un operativo judicial, y el operativo judicial está todavía en marcha, la investigación y el desarrollo, y me parece que no es lo mismo necesariamente que una discusión de los gatillos fáciles de nuestra historia. Estamos hablando de prefectos trabajando en un operativo judicial que volvieron del operativo, entregaron las armas y dijeron pasó esto, y otros que dicen pasó otra cosa, y la justicia tiene que dilucidar, pero de ninguna manera creemos que responde a una lógica, pero coincido que es un tema que tenemos que trabajar todos juntos en encontrar ese punto de equilibrio, ni caer en la demagogia, ni caer en el siga, digamos, ¿no? Porque tenemos cosas que corregir. Digamos, hay una presunción muchas veces muy complicada, y lo hemos hablado en el caso de Maldonado particularmente, donde, como decimos, muchas veces no se le pidió disculpa a ninguno de los gendarmes, que más allá de los que pueden seguir siendo investigados, que a los que los hijos se los acusó de asesinos en las escuelas, y no se escuchó a una sociedad civil decir, che, esto no está bien, ¿no? Porque hubo una metodología de juicio y condena sumaria de una situación que no ocurrió, y una falta a veces de anticuerpo de decir, démosle tiempo a las instituciones. Eso tiene que ver también con este desarrollo. Más allá después de que uno puede o no acordar en el estilo declarativo de Patricia, y algunos por ahí me puede generar, pero me parece muy valioso también que un día la inviten a Patricia para que les cuente todo lo que se está haciendo en materia de seguridad. Es realmente sumamente interesante lo que se está haciendo, y creo que tiene que ver, y se van a quedar muy tranquilos con la mirada que ustedes tienen o que planteaba Willy antes. Respecto a los objetivos no cumplidos, primero, algún día hay que hacer el trabajo de archivo sobre la lluvia de inversiones, pero lo que está claro es que nosotros planteamos un modelo basado en la inversión, y la inversión está creciendo en la Argentina. No todavía al ritmo y la velocidad que quisiéramos, pero está creciendo, y el crecimiento de la Argentina se debe al crecimiento de la inversión. Y esa inversión junta situaciones de inversión doméstica e inversión extranjera. Muchas veces se ha hecho una velocidad más rápida en sectores más dinámicos de la economía que en otros, pero creemos que se está dando ese proceso. No es lo mismo la planta o la industria o la empresa internacional que ya estaba en la Argentina y tenía una inversión parada o frisada por el cepo, de aquella que trabajó en la Argentina y se fue, de la empresa que nunca vino a la Argentina. Todos los días estamos con un gobierno extranjero, con empresas extranjeras que dicen, ahora sí vamos a la Argentina, ahora sí queremos meternos. Muchas veces, al igual que pasa con el tema comercio exterior, faltan a veces proyectos concretos sobre apalancarnos, porque se ha debilitado mucho la estructura del tejido empresarial argentino. La reducción más rápida de la inflación, no voy a decir algo distinto de lo del presidente, lo que sí estamos convencidos, y tomando el tema de Marcelo y después para hablar del tema del pasado y todas las implicancias, que estamos yendo por el camino de la reducción, y que este año se va a visualizar más fuertemente y el año próximo más, tomando en cuenta centralmente que los 24,8 del año pasado se explican también por 8 puntos del tema tarifario. O sea, estamos haciendo una reducción de inflación con tipo de cambio flotante, sin control de precio, al mismo tiempo corrigiendo los problemas tarifarios que teníamos. En ese sentido, creemos, cuando vemos, por ejemplo, la eliminación del financiamiento del Banco Central al Tesoro, por ejemplo, la convergencia de un déficit cada vez más ordenado, que vamos en esa dirección. Está claro que la foto de hoy, de febrero, por ahí la de abril, con los aumentos que todavía estaban pendientes, muestran a veces una mirada más pesimista, pero estamos convencidos de ese camino. Y la cuestión del desequilibrio fiscal externo, también ahí damos un debate conceptual, queremos darlo. 80%, 8 de cada 10 dólares que se importan en la Argentina son bienes de capital y bienes intermedios. Esto es justamente un proceso de salubridad, no de debilidad o enfermedad. La Argentina se está reequipando para producir y para crecer. Eso es algo que nos da el optimismo justamente de que este crecimiento no se basa en otras cuestiones. Obviamente se meten mucho los temores. El otro día me decía un diputado mendocino,
la cantidad de vinos que se están importando, se compran en los supermercados. Primero, le digo, la industria del vino es una industria exportadora que hoy compite con Chile con 20 puntos arancelarios más en la mayoría de los países, con lo cual es una industria que debería estar pensando en abrir más que en cerrar. Pero segundo, el 0,1% del vino que se consume en la Argentina es importado. Entonces, tenemos que volver a las cifras, porque las cifras curan, un poco también en la discusión del pasado, nos sacan del mundo del me dijeron que, y pasamos a una discusión que nos permite una discusión más madura. Tomo lo del Plan Belgrano y lo de la Agencia de Desarrollo, más allá de que hay muchos proyectos, también el Plan Patagonia, el Proyecto Patagonia, perdón, que estamos trabajando, y no es fácil la discusión de pensar por región y no solamente por provincia, muchas veces porque cada provincia mira mucho hacia sí misma, pero muchos de los proyectos, el Belgrano Cargas, por ejemplo, o la discusión de la conectividad aérea, o la integración energética, o la integración de conectividad, se está pensando a nivel regional, no solamente a nivel provincia, digamos, ¿no? Pero muchas veces esto queda muy oculto en una agenda de mucho trabajo micro, poco atractiva a veces para lo macro, porque no es el gran plan de desarrollo, no es la gran matriz de triple entrada, pero sí es una agenda muy, muy, muy concreta. El otro día lo hablamos con el gobernador de Tucumán, por ejemplo. Decía, por primera vez han exportado más de $1.000 millones de exportación, están debajo del 7% en desocupación, todas las economías regionales de Tucumán están progresando, salvo la complejidad del azúcar, que tiene su tensión que estamos encarando, pero ya hay un cambio en la forma en que discutimos estos temas. Hace 2 años la discusión era qué exención me das, qué subsidio me das, qué protección me das. Hoy la discusión es vamos juntos a tal mercado, vamos a generar financiamiento de reconversión para tal sector, cómo trabajamos, y eso creo que es un cambio cultural profundísimo y muy, muy interesante. Y bueno, después cierro también, y para dejarlo Pablo también con lo del pasado, pero quiero volver a esto con el tema del pasado. Fernando, con el tema del gasto público y las empresas, acá hay un tema muy interesante, creo, que estamos tratando de plantear. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por dejar claro que no tenemos una preagenda ideológica en materia de mostrar que tenemos razón en la teoría antes que en la realidad. Gran parte del desajuste del Estado tiene que ver, casi diría más, con incompetencia, con falta de gestión y con falta de idoneidad, antes que, además, por supuesto, por la corrupción. Y para nosotros es muy importante demostrar, y en el caso de Aerolíneas, como bien mostraste la evolución, el año próximo esperamos ya llegue al equilibrio, lo logra con 30% más de viajes y pasajeros, con más, sin la necesidad de él caer en el ajuste ortodoxo, sino a partir del crecimiento y el ordenamiento. Creemos que esta discusión es muy importante. Con INVAP lo charlamos muchísimo, por ejemplo, porque al principio tenía mucho miedo. Casi toda su cartera de clientela estaba relacionada a Bolivia, Venezuela y al Estado Nacional. Y dijimos, no, muchachos, vamos juntos a exportar al mundo. Y ganamos el rector de Holanda, volvimos a generar proyectos que tienen que ver, ahí está Julián también con los temas nucleares, con una mirada de decir, seamos competitivos, vamos a jugar en primera. Y lo estamos logrando y se está saneando el INVAP a partir de eso, no a partir de una idea solamente de cerrar o achicar. Y creo que, bueno, por allá está también el tema de ARSAT, hay un montón de ejemplos, FADEA mismo, RTA, lo que estamos tratando es de ordenar primero y del mandato centralmente en las empresas públicas de ir convergiendo en ese plan gradual hacia un sistema y un funcionamiento más transparente y ordenado. Incluso hemos estatizado algunas cosas que después se armó el debate de Transener, pero surgió a partir también que compramos y que se discute de vender en base a el interés nacional, más que la discusión de solamente si uno tiene razón o no. Y esto también implica un debate profundísimo. La discusión del INTI, por ejemplo, o la discusión de FANASUL, que lo discutimos también en estos días, que es... Hay un discurso, lo vivimos mucho en la ciudad, nos pasó lo mismo cuando llegamos a la ciudad, que es el interés por un tema equivale a cuántos empleados tenés en ese tema, ¿no? Entonces, reducís empleados en ese tema porque no te interesa el tema. El INTI, casi todo el Estado Nacional duplicó su cantidad de gente en cada área del Estado. El INTI fue un ejemplo de eso. Nosotros ahora hicimos una reducción, que es porcentualmente menor, pero al mismo tiempo multiplicamos hasta por 100 prestaciones. Hemos mejorado la calidad, la eficiencia, la capacidad, porque no vamos a darles el gusto, porque no es la realidad, de que queremos desguazar el Estado y vaciar el Estado. De ninguna manera. Queremos un Estado dinámico, transparente, desarrollista, que logre en cada agencia tener, como hablábamos antes, la cuestión meritocrática de que los que laburan en el Estado
se los reconozca por el trabajo, por el avance, por la capacitación, que es la inmensa mayoría, creemos, de los empleados públicos. Muchas veces no han tenido los incentivos y el apoyo para lograr eso. Claudio, con el tema de la oposición institucional, en todo estamos trabajando, en todo, centralmente con lo que sería el bloque que lidera Pichetto en senadores y Cosiner en diputados, más los gobernadores, todos. Hoy te diría con el que menos estamos con vínculo, pero queremos recomponer ese vínculo con San Luis, pero después con todos hablamos de todo, centralmente porque estamos en minoría, con lo cual no hay ninguna posibilidad de construir avances legislativos y avances de debates en los temas de desarrollo, en los temas de cuidado, en los temas de cambio institucional, si no trabajamos con ellos. Todavía el peronismo tiene un dilema y una pelea interna que creo que va a durar un tiempo probablemente, porque lo que tiene que definir es su alma, digamos, su proyecto, qué es lo que le ofrece a la sociedad. Hay una parte de ese peronismo que se llama kirchnerismo que lo tiene muy claro, y hay otra parte que tiene claro que quiere apoyar que nos vaya bien y mirar para adelante y ofrecer algo mejor. Bueno, ¿cómo se organiza eso? Será el dilema de los próximos tiempos. Lo que queremos hacer, y para eso algunas cosas de vuelta que a veces se leen linealmente como una cosa, pero por ahí no son tan así. Nosotros cuando planteamos una agenda legislativa de mayor alivio, si se quiere, menor tensión, es justamente para ayudar a que sea más productivo el Congreso. Nosotros creemos y esperamos un año muy productivo en materia parlamentaria, creemos que se va a poder avanzar en muchísimos temas, pero para eso tenemos que reducir la presión sobre ese rol del medio que está permanentemente asediado por distintos lugares. Y ojalá que, si uno mira, centralmente creo en esto otro instrumento trascendental que muchas veces se miró muy poco, que son los acuerdos federales que se han suscripto en muchísimos temas, que son una hoja de ruta de acuerdos de política de Estado que como al final del día, como los pactos de la Moncloa, que no fueron un pacto, son una sucesión de pactos que por ahí cuando se mire la historia se verá que en este tiempo, saliendo de la micro, ha habido un nivel de acuerdos estructurales que fundan la Argentina de este siglo XXI y que esos acuerdos se basaron en muchísimo diálogo, muchísimo consenso, pero que de vuelta muchas veces son menos sexy que los conflictos. Entonces, en gran parte el desafío que nos tomamos nosotros es cómo ayudar a aquellos que miran los temas más profundamente a nutrirlos de esos contenidos, porque muchas veces de vuelta las distintas dinámicas de comunicación no lo pueden resolver. Lo dejo a Pablo también con el tema de pobreza, que más específico, pero lo único que te diría en eso, Mario, es que un capítulo entero para nosotros de la política pública es la economía social. Mirar esa Argentina que tiene su regla, que tiene su desarrollo, que está excluida de lo formal, pero no necesariamente excluida de la dinámica de mercado, sino que tiene otros mecanismos. Y de allí la intención de cómo ayudar a llevar mecanismos de financiamiento, mecanismos de herramientas de capacitación, herramientas de articulación, al mismo tiempo que tanto para la clase media empobrecida como los sectores excluidos, trabajamos fuertemente sobre los bienes públicos que llegan a los sectores más vulnerables. La mejora del asfalto, de la cloaca, del agua potable, del transporte público, de la posibilidad también de acceso a vuelos de bajo costo, entendiendo que hay diferencias en lo que tiene que ver con la agenda de la Argentina rural o la Argentina centralmente del norte y más excluida de los conurbanos, ¿no? Entendiendo que ahí hay dos agendas y hay muchos proyectos de desarrollo muy, muy interesantes. Pienso en el ejemplo de Iberá en Corrientes, que a través del Parque Nacional estamos trabajando en todas las comunidades locales más pobres de Corrientes, en capacitación e integración en el circuito turístico y al mismo tiempo en un tema que creo que está cruzando todo, que es la cuestión de la autoestima. Los mayores rivales que seguimos teniendo en este proceso de cambio son el miedo, la resignación, la frustración, el yo no soy tan bueno como para ser parte de eso que están haciendo. Y si entendemos que pasa por ahí, de ahí se entiende que cuando hablamos de optimismo, de entusiasmo, no es una frivolidad. Tiene que ver con el corazón de los argentinos que se levantan a las 5 de la mañana y que laburan 18 horas y que la están viendo de afuera hace mucho tiempo, de frustraciones y que creen de verdad, porque lo ven en la realidad de su lugar, que peleemos contra las mafias y contra la inseguridad, que peleemos por mejores bienes públicos, que peleemos por la mejor escuela pública para sus hijos, que lleguemos con el acceso a la salud, que lleguemos con un certificado de discapacidad de verdad para cuidar. Eso tiene que ver con ayudarlos a mirar más el futuro que el pasado. Y creo, y acá la última puntual del tema de la Argentina 2030,
por ahí lo planteé muy blanco y negro, no es la idea blanco-negro, pero sí creemos que hay un momento de la humanidad y del tiempo en el que vivimos que para proyectarnos a largo plazo también tenemos que empezar a discutir un poco más qué nos está pasando en el mundo, cuáles son los cambios que estamos viviendo, y en ese sentido más la discusión de en los grandes ejes que cruzan nuestra vida, cómo escuchar más, dialogar más y entender algunas de esas cuestiones, porque nos encontrábamos que muchos de los temas de política pública son los temas que ya estamos trabajando en los ministerios y que muchas veces muchos de los que están participando ayudan en eso y que por ahí en este foco tenemos menos tiempo para levantar la cabeza y mirar en cuestiones un poco más estructurales. Perdón, una más antes de las preguntas del pasado. La cuestión de la denuncia de los funcionarios y la transparencia. De vuelta, la solución que nosotros creemos tiene que ver con la institucionalidad. Y podemos trabajar y tenemos una carta de jefatura que habla de integridad, política de integridad. Lo que hemos hecho es muy concreto y muy real. Cosas que antes no existían en muchos casos. Instrumentos institucionales para justamente preservar, no solo a través de más compras competitivas, más transparencia proactiva en acceso a la información o en gobierno abierto, no solo en cuestión de declaraciones juradas que no se presentaban y ahora se presentan, hasta se sancionan a los funcionarios que se demoran, no solo con cooperación con la justicia, sino también con una mirada específica de un Estado más abierto, más transparente. Y creo que hay que hacer un capítulo aparte, y lo digo teniendo 25 denuncias penales en los últimos 18 meses, ¿no? De los cuales estoy absolutamente tranquilo con las 25, porque todas vienen de los denunciadores seriales. En la Argentina, la ignominia es la palabra. Ignominia. Es una estrategia política muy clara de aquellos que se enriquecieron con el Estado toda la vida. Y entonces, para nosotros es muy importante el beneficio de la duda, centralmente, y el poder ir a fondo en tiempo real con las discusiones, pero reafirmando la convicción del presidente, que me consta, y de todos nosotros, que si vemos una cuestión explícita de corrupción o de desvío de esa integridad, no nos tiembla la mano para discutirlo, digamos, para hacer modificaciones. Pero creo que lo que más tenemos que mirar todos desde afuera también es la cuestión institucional, porque ahí hay una cuestión que es lo que nos permite prevenir futuros conflictos de intereses, prevenir problemas de falta de transparencia, prevenir abusos de poder y otras cuestiones que hacen a la integridad. Y ahí tomando dos cuestiones, creo que del pasado, para dejarlo Pablo, cerrar. Creo que hay dos cuestiones acá. Uno es un debate que para nosotros es muy natural porque lo vivimos permanentemente, que es esta discrepancia entre una mirada reivindicativa y aspiracional, ¿no? Que por ahí no lo hemos desarrollado suficiente conceptualmente, pero a nuestro entender la mirada reivindicativa ha explicado mucho un país que en los últimos 100 años ha tenido un derrotero muchas veces de frustraciones, que es esa mirada de el presente se explica solamente por el pasado, por los malos del pasado, y el futuro va a corregirse cuando volvamos al pasado que supimos tener. Vas cambiando qué pasado supiste tener, vas cambiando el presente y vas a encontrar la oferta política en la Argentina, porque muchas veces retroalimenta lo cultural centralmente a partir de los traumas de las distintas crisis políticas o económicas. Nosotros nos tomamos como una mirada, sí, dogmática en eso, tenemos que poder construir una mirada aspiracional, que es nuestro presente, que obviamente se explica por los problemas del pasado, pero centralmente se va a poder corregir en la medida que imaginemos un futuro común, que nos encontremos en ese futuro común. Porque el mayor problema de mirarlo al revés es que por ahí, acá mismo, tengamos divergencias sobre el pasado de las explicaciones, los mandatos, los énfasis, quién fue peor, quién fue mejor. Pero si no miramos, seguramente si discutimos qué Argentina queremos de acá a 20 años, estamos todos mucho más de acuerdo. Y energéticamente vamos a poder concentrar una cultura de consenso en un país muy fragmentado. Eso es muy distinto de la discusión que creo que es absolutamente trascendental y que reconozco que muchas veces no hemos llegado tanto como hemos querido a dar este tema, que es el cambio cultural, que es la discusión de lo que están aprendiendo los chicos en la escuela, de lo que están aprendiendo en la historia, de lo que aprenden en los centros culturales, de lo que es una preparación mucho más estructurada de nuestro mundo de formación hacia una Argentina hacia adelante, que obviamente tiene un tiempo más lento, tiene un desafío más grande, es parecido a lo que nos pasa en lo institucional con la justicia. Por distintos mecanismos hay menos permeabilidad porque no se vota, digamos, ¿no? Entonces son procesos más lentos. Pero allí necesitamos mucha ayuda en esa discusión, porque es una discusión muy fuerte desde la sociedad. Incorporar ese elemento de identidad, de discusión
de valores y de planteo de futuro, después de una organización muy basada centralmente en una maquinaria reivindicativa muy bien armada, donde permeó hacia todos los rincones la lógica de los buenos y los malos, y todos los valores de nuestra Constitución en el fondo son instrumentos de dominación de la burguesía, etcétera, etcétera, como lo planteó en el libro José Nathanson, que se lo recomiendo, lo leí, me pareció interesante, habíamos charlado con él, libro ¿Por qué?, que Jorge Fernández Díaz lo resume muy bien, y dice, no, pero a ver, esto es una discusión entre los que creen en los derechos individuales basados en el progreso individual versus lo que creemos en los bienes colectivos por encima de lo individual. Bueno, está bien, ahí hay una discusión, puede ser interesante, pero entender que ha habido un ataque sistemático sobre los valores liberales de nuestra Constitución durante mucho tiempo y que eso lo tenemos que revertir en cada estamento posible para darle de vuelta el poder a la libertad individual, obviamente en un trabajo de comunidad, en un trabajo de desarrollo colectivo, en un trabajo de sociedad solidaria, pero planteando eso creo que eso es un punto. Pero bueno, hablé mucho. Bueno, no, con relación a lo que decía Sabrina, estoy completamente de acuerdo. No somos los primeros que piensan que somos algo nuevo en la historia argentina. De hecho, yo creo que el kirchnerismo también fue nuevo y que, en todo caso, lo que tenía era una biblioteca más antigua y, como decía Marcos, nosotros estamos construyendo nuestro propio manual sobre el cual vamos gobernando. Por supuesto, creo que hay las herramientas para encontrar. Nosotros fue un debate que tuvimos cuando recién empezaba el gobierno. Debatíamos acerca del signo cultural y del signo de las políticas culturales y de medios públicos. Decíamos, bueno, ahora se trata, había unos que decían, ahora se trata de el relato, modificarlo por un contrarrelato simétrico. Y otros decíamos, no, se trata de que haya muchos relatos en la sociedad. No, la copia en negativa, no lo que antes estaba bien ahora está mal, lo que antes hacían ahora no lo hacemos y lo que antes no hacían es lo que ahora hacemos. Es decir, esa lógica de oposición y confrontación no resolvía el problema. Y hoy creo que estamos más cerca de resolverlo. Por supuesto que hacen falta herramientas y en el plano educativo recién le estamos entrando al tema de cómo se enseña la historia, cuáles son los conceptos, cuáles son los valores que se ponen en juego, porque nos preocupa. Y coincido en eso con, hay muchas anécdotas, ¿no?, con lo que decía Lázari. Una de las anécdotas que a mí más me divertía era ver cómo estaban dispuestos los bustos de los presidentes cuando uno entra por la explanada. Estaban puestos en orden de preferencia, entonces tenías a Perón en el medio, a Néstor a la izquierda de Perón, a Alfonsín a la derecha, y después se iban desparramando hasta que Sarmiento te aparecía atrás de una columna, casi como si estuviera en penitencia. Y finalmente, con la ayuda de Luciano de Privitelio, establecimos un criterio muchísimo más como el de los artistas, es orden alfabético, no orden alfabético, orden cronológico, lo que toca, toca, la suerte es loca, digamos, este fue el sistema. Con relación a... pero por supuesto entiendo que es un tema pendiente, lo que vos decías del colegio militar, es decir, la historia es la que es, y esto tiene que ver también con la cuestión del pasado. Había algo que yo me acuerdo que cuando hicimos la película de Héctor Leis con Graciela, Héctor decía que era, no se puede hacer justicia con el pasado. A veces el discurso político argentino tiene una ilusión de que puede volver al pasado y cambiarlo. Y ahora ganamos nosotros, ahora le ganan los indios a Roca, ahora le ganan los montoneros a los militares, ahora podemos cambiar la historia viajando hacia el pasado. Y la verdad que eso, como lo sabemos, para nuestras propias vidas personales es tan imposible en la vida de uno volver atrás y decir, me voy a casar con otra, o me voy a estudiar otra carrera. Claro, no podemos volver atrás. Pero esa obsesión, como decía Marcos, por volver atrás y hacer justicia con la historia, nos vuelve melancólicos y depresivos en un punto. Pues y yo creo, realmente creo, que si bien hubo muchos intentos de renovación política, no puedo dejar de ver como una oportunidad probablemente para nuestra generación, no en el sentido cronológico, sino de quienes estamos vivos al mismo tiempo.
en el mismo momento. Por supuesto que hay una historia, como decía Marcelo, y una historia económica ni que hablar, y hay una historia social. Bueno, ¿te puedo una cosita agregar en eso que me olvidaba? No siento que tengamos un proyecto fundacional, no siento que pase por ahí nuestro discurso. Creo que, en todo caso, lo que estamos tratando de plantear es que estamos interpretando una etapa distinta en la historia argentina en términos de los deseos de los ciudadanos de tener una Argentina distinta. Nosotros somos consecuencia, no causa. Entonces, desde ese lugar, creo que hay una oportunidad enorme de darle aire a la sociedad. Y por ahí en otros momentos, que eran otros momentos históricos, en otras circunstancias históricas, se planteaban más desde arriba para abajo. Es decir, nosotros vamos a iluminar el camino para refundar la Argentina. Nosotros decimos, somos más austeros en eso, pero creo que centralmente porque genuinamente sentimos que estamos acá, porque la gente hizo un proceso de maduración para votarnos a nosotros como fuerza política en un contexto donde se ponía mucho en juego, mucho en riesgo, y se jugaron porque estaban hartos de un camino, digamos, y querían otro camino, ¿no? Me parece que eso... Bueno, y por último, ya que le pedí a Carolina Stanley que me contestara tus preguntas, el pedido de actualización de datos de las cooperativas del INAES es para aquellas cooperativas que funcionen y quieren seguir funcionando y puedan hacerlo. Del Ministerio de Desarrollo Social tenemos el programa Compre Social, a través del cual le damos trabajo a muchas de estas cooperativas. También desde el programa Manos a la Obra las dotamos de maquinaria para trabajar y en muchos casos se les financia y se acompaña en proyectos sociales que también llevan adelante. Valoramos el espíritu cooperativo y lo que gesta a que distintas personas se unan en este sentido. No nos gusta que se obligue a la gente a conformarse como cooperativa y mucho menos usarlas para tener de rehén a la gente que participa de ellas, condicionando el cobro de los planes sociales. Para desmitificar que ninguna trabaja, es que nos estamos ocupando de que puedan presentar sus papeles actualizados y aquellas que las usaban para tener de rehén a la gente serán dadas de baja. Confiamos en la capacidad de trabajar, en ser horas de trabajo y la seguiremos fortaleciendo. Después, si querés, te mando la respuesta, pero ya ven que hicimos los deberes. Una cosita más que me quedó pendiente, perdón, tiene que ver con el debate del aborto. Para nosotros es un excelente ejemplo de cómo a veces en esa cultura que nos marca una cierta tendencia a la conspiración y la paranoia, la segunda derivada, la tercera derivada, ¿no? La bomba de humo, lo hacen para desconcertar, etc. Nosotros pedimos y tratamos de plantear, y sobre todo ustedes que muchas veces están muy metidos en el debate, de que de última vayan a las fuentes de distintas maneras y nos pregunten la razón que les podamos dar, digamos, desde nuestra mayor predisposición a decir, che, ¿y en esto cuál fue la decisión? Y poder contárselos, porque no siempre en el fragor del debate político-mediático se refleja 100% eso, y a veces es un tema para mejorar. De hecho estamos yendo mucho más a participar en un debate permanente, en el ON, explicar, pero... centralmente este debate lo dimos en una sociedad democrática. Los debates no se pueden reprimir permanentemente, no se puede, menos cuando estás en minoría, que ni siquiera tenés la oportunidad de hacerlo, pero, con lo cual se vuelve abstracto. Pero canalizar los debates que están muchas veces latentes y no se han tratado en 35 años de democracia es una forma también de elevar la calidad institucional, es una forma también de realmente reconciliarnos como sociedad con ser democráticos, que no ha sido la marca más común de nuestra historia, ¿no? Es un aprendizaje que estamos todos haciendo. ¿Cómo es esto de una democracia liberal, contemporánea, capitalista, que busca integrarse al mundo? ¿Cómo hacemos para vivir con unos tipos que piensan distinto? Claro, exactamente. Bueno, les agradecemos profundamente. Yo creo que ha sido muy rica la participación de ustedes y el debate. Así que, bueno, suerte. Gracias.